Muy buenos días a todos, soy Alejandro Sánchez y hago parte del equipo de marketing de Software One Latinoamérica. Les damos la más cordial bienvenida al webinar de hoy, donde hablaremos de un título súper interesante: el impacto de una práctica de gestión del ciclo de vida del software en optimización de presupuesto y eficiencia económica. Pero antes de dar inicio a la sesión y como parte de nuestro plan de transferencia de conocimientos, los invitamos a conocer nuestro blog de tecnología y negocios, en donde pueden acceder a consejos, recomendaciones, discusiones sobre temas de actualidad. Lo pueden encontrar en http://blog-medio-latam.softwareone.com. Repito, http://blog-medio-latam.softwareone.com. Además, quiero invitarlos a visitar nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Software One Latam en Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube o localmente como Software One, en el país desde donde usted nos visite. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Si tienen alguna pregunta a medida que se va desarrollando la sesión, pueden compartirla a través del chat. Le vamos a dar respuesta progresivamente. El día de hoy nos acompaña el equipo de gestión de activos de Software One Chile. Les damos la más cordial bienvenida a Edmundo Santibáñez, Magdalena Cortés y Nicolás Álvarez. Pues, sin más por el momento, los dejamos con el equipo. Gracias por acompañarnos. Adelante, equipo. Gracias, Alejandro. Hola a todos, muy buenos días, buenas tardes, perdón. Gracias a todos por estar acá. Sabemos de que la realidad ha cambiado y los tiempos nos van a obligar a probablemente tener muchas más instancias de este estilo de manera remota. En particular, esta instancia, nosotros habíamos planificado hacer un almuerzo mucho más cercano con nuestros clientes y hacerlo de una manera distinta, pero bueno, la contingencia nos obliga un poco a irnos a lo virtual. Lo cual no quita que esto sea un momento muy bueno y la verdad que de lo que hemos conversado con el equipo, queremos de alguna manera poder entregarles a nuestros clientes, a ustedes que están ahora escuchándonos, una vista sobre cómo nosotros, no solamente mirando la teoría, sino que yendo también a casos prácticos que hemos visto en la industria, que hemos visto acá en Chile en particular, al implementar una práctica de gestión de ciclo de vida del software, nosotros podemos encontrar optimizaciones y espacios muy interesantes de ahorros en el presupuesto TI, que sabemos que dentro del escenario que estamos viviendo actualmente va a ser algo muy interesante en los próximos meses. Mi nombre es Nicolás Álvarez, soy el Country Manager de Software One Chile. Y la verdad que quería partir principalmente esta presentación contándoles respecto a, y colocándonos un poco en contexto, respecto a dónde estamos parados hoy en día y poder de alguna manera transmitirles el cómo nosotros a nivel muy específico, a nivel bien táctico incluso, los podemos ayudar en el corto plazo a buscar estos espacios de optimización. Dicho eso, me gustaría solamente tocar un poco la agenda rápido de lo que vamos a conversar hoy. Tenemos... Un segundo. Cambio la slide. Bien, dentro de nuestros valores corporativos, pasar muy rápido, el foco de clientes es lo que nos identifica y es un poco el motivo por el cual, independiente de la situación en la que estamos, queremos seguir al lado de ustedes, queremos seguir apoyándolos, queremos seguir acompañándolos en los distintos desafíos que se van a presentar más adelante y es probablemente lo que van a ver también de parte de todo el equipo. A nivel de la agenda, quiero partir con una introducción muy rápida respecto a los desafíos actuales, desafíos que estamos viendo en los clientes hoy en día, y no solamente por lo que ha pasado en los últimos meses, sino que esto es algo que también se arrastra desde hace ya varios años, y ahí comentarles también respecto a cómo la industria, y no solo nosotros, sino que también consultoras externas y reconocidos han visto este escenario acá. A nivel de los desafíos que tenemos con los clientes, hoy en día, la verdad que la gestión de ciclo de vida del software se puede ver desde distintas aristas.
nosotros, y un poco el enfoque que se le ha dado durante mucho tiempo, es gestión de ciclo de vida del software o gestión de activos de software, como generalmente también se conoce. Se traduce o se traducía en el pasado muy orientado a la componente de compliance. O sea, cuando uno hablaba de este concepto, siempre uno lo que automáticamente traducía en el pensamiento es, voy a hacer un proyecto de este estilo porque me quiero proteger ante una auditoría. Voy a hacer un proyecto de este estilo porque a lo mejor me pueden auditar o me están auditando dentro de los próximos 2 meses. Y se veía como una estrategia muy reactiva, se veía como un proceso, como un elemento que en realidad yo lo activaba cuando me veía con la urgencia de hacerlo. Pero pocas veces se tomaba en consideración que esto puede ser, llevado de buena manera, un play proactivo que me puede ayudar a optimizar costos de manera continua y, como consecuencia, poder mitigar riesgos ante eventuales escenarios que pudieran existir de auditorías o revisiones no solicitadas de parte de algunos fabricantes. Ahora, si nos ponemos del lado de los clientes, y probablemente a muchos de ustedes les ha ocurrido, la pregunta que uno se hace es, ¿por dónde parto? ¿Cuáles son los desafíos? Y de alguna manera, ¿cuáles son los desafíos que se ven enfrentados hoy en día? En primer lugar está lo relacionado a Data y Analytics desde la perspectiva de tener claridad, tener datos finos, o sea, tener datos precisos respecto a cómo se está utilizando el software, qué software tengo desplegado, y una vez que yo ya tengo esa data de principalmente inventario y utilización, paso a la siguiente etapa que es cómo la analizo, cómo la interpreto, cómo hago tracking de esa información de licenciamiento, ya sea lo que está desplegado, los contratos, incluso un concepto que hoy en día cada vez toma más relevancia cuando hago gestión de ciclo de vida, que es cloud. Software as a service, infrastructure as a service, hoy en día nos presentan desafíos muy potentes, donde si tengo que combinar mi entorno on-premise tradicional con la nube, ¿cómo me aseguro de que el software que está desplegado en la nube también está dentro de cumplimiento? ¿Okay? La parte de Data y Analytics es un desafío muy fuerte, que hoy en día por lo general lo que vemos es mucha data de inventario, y inventario como foto, pero se hace poco análisis sobre lo que se puede hacer con esa data. En segundo lugar está lo relacionado al manejo de costos y contratos. Y acá, la verdad que no sale nadie limpio de esta conversación porque cada fabricante de software, o podemos enfocarnos probablemente en los 5 más grandes, cada uno tiene una dinámica de contrato distinto, tienen reglas de licenciamiento distinto, hay periodos, renovaciones, formas de asignar suscripciones, etc. O sea, es un mundo complejo. O sea, el licenciamiento de software, más aún si uno va después al detalle con marcas incluso más de nicho, no es tan fácil como simplemente hacer un P por Q de los contratos. Muchos contratos tienen beneficios o tienen interpretaciones que si no son utilizadas de buena manera, pueden representar un desafío súper fuerte en términos de cómo optimizar, cómo comprenderlas y cómo evitar escenarios de sobreconsumo, que si lo llevamos al mundo de nube es uno de los escenarios que más fuerte se está dando hoy en día. Por el lado de gobierno, y acá es donde nos vamos a la parte más metodológica, o más conceptual o teórica, si uno lo quiere llamar, del ciclo de vida del software, es tener claro cuáles son las políticas, los procesos, las responsabilidades que existen en los distintos roles de la organización para poder tomar control del ciclo de vida y empoderar a los equipos de manera que se puedan tomar decisiones respecto a qué software vamos a desplegar en los clientes, qué software vamos a desplegar en las estaciones de trabajo. ¿Existen perfiles? ¿No existen perfiles? ¿Cómo es el proceso de compra?
Cuando no hay un gobierno, cuando no hay una estructura, cuando no hay políticas claras, nosotros ya sabemos lo que pasa y es un concepto que en realidad se puede aplicar a cualquier escenario. Vemos que hay un desafío súper fuerte por abordar. Optimización de costos. Creo que ese es uno de los grandes tópicos que hoy en día nos tiene acá y es un desafío muy potente. El gasto en software ha ido incrementando siempre año contra año y el sentimiento que muchas veces uno tiene desde el lado de la organización es, no sé si estoy sacando el máximo provecho de esa inversión que estoy haciendo en TI, ni tampoco tengo claro si efectivamente estoy ocupando bien las cosas que estoy pagando. Y el poder combinar estos puntos anteriores para de alguna manera ir mes a mes, trimestre a trimestre o año contra año, eh, manejando un presupuesto o manejando un escenario de gasto controlado, con estadísticas, con informes, con reportería, es un desafío que si no hay una mano experta que te ayude, es muy difícil de lograr. Y por último, estos 4 puntos se conectan con lo que yo les comentaba al principio. Compliance, mitigación de riesgo. O sea, eh, hay que a veces preguntarse cuándo fue la última auditoría, cuándo fue la última vez que tuvimos que invertir tiempo en hacer una revisión exhaustiva de los contratos, del licenciamiento, etcétera, porque las marcas cada cierto tiempo, algunas más agresivas que otras, ejecutan estos procesos de auditoría y lo que nosotros buscamos un poco con esto y dentro de los desafíos que hemos visto es no seamos reactivos en que cuando llegue la auditoría, ahí tomo las acciones correctivas para ver cómo salgo mejor parado de ahí, sino que se puedan venir trabajando desde antes, cosa que si se llegara a ver enfrentado a un escenario de auditoría, yo ya tengo toda la información, tengo toda la historia, tengo el manejo de los contratos y se transforma básicamente en casi un check higiénico con la marca. Eso, y de mi lado, solo para cerrar y darle el pase a Magdalena, mostrar solo rápidamente algunos datos de la industria, que estos no son, no somos nosotros los que lo decimos, sino que es la misma industria con algunas estadísticas bien interesantes, eh, principalmente pensando en que hoy en día tenemos muchos puntos. A ver, la gestión de ciclo de vida del software es un aspecto que no siempre se ha tomado tan fuerte por parte principalmente de los equipos de finanzas de las organizaciones, que yo creo que a ellos les impacta muchísimo. Temas como que tenemos claro si todo el gasto de TI está bajo el control de procurement o de las áreas de compra. Hemos detectado dónde está el shadow IT, estas compras a veces que pueden hacer las áreas de marketing, recursos humanos, de software no solicitado, que no pasa por los procesos formales. ¿Las tenemos claras? Cloud, te lo comentaba recién, el tema de cloud se está volviendo cada vez más un alivio desde la perspectiva técnica, pero un dolor de cabeza desde la perspectiva de gestión. Hay estadísticas donde el poco control sobre qué recursos cloud se están ocupando, a quién se los tenemos que cobrar, cuál es el propósito de ellos, etcétera, está hoy en día viéndose con un gasto de más o menos un 35% en las facturas que se reciben todos los meses. Es lo mismo a tener prendidas las luces de la casa y a veces simplemente por pasar al lado de la pieza y apagar una luz yo me puedo estar ahorrando ahí parte del presupuesto mensual. Con el software es exactamente lo mismo. O sea, eh, hoy en día, y ahí con la última estadística que los quiero dejar es, el foco de la gestión de software hoy en día está puesto en compliance. Y lo que les queremos mostrar hoy en día es que si ese foco lo cambiamos de compliance a optimización, el retorno que puede haber en trabajar este aspecto de la gestión TI puede ser súper grande. Magdalena, contigo. Hola, muy buenas tardes a todos. En esta parte del webinar vamos a hablar sobre las mejores prácticas de la industria según Gartner. Gartner para quienes no lo conocen, es un referente, una consultora de tecnología de la información que es referente a nivel global. Entonces nosotros nos basamos mucho también en sus estadísticas, en sus investigaciones de mercado para poder ir alineando toda nuestra estrategia como Software One y también ir dándole a conocer a los clientes cuáles son ciertos tips que son útiles a la hora de poder lograr un mejor control en todo lo relativo a tecnología de la información.
Acá hay una estadística súper importante con respecto a Gartner, después de un estudio que se hizo en 800 clientes, y se llega a la conclusión de que todas aquellas organizaciones que cuentan con un proceso de automatización de las licencias de software con herramientas específicas para lo que es el SAM, que es el Software Asset Management, reducen sus gastos en un 30% en el primer año de operación. ¿Por qué se da esto? Porque todas estas herramientas nos pueden ayudar a hacer automáticos los procesos y a acelerar y mejorar todos aquellos procesos manuales que se están llevando a cabo en las organizaciones. ¿Qué es lo que ocurre hoy en día? Muchas empresas están llevando todos sus procesos en planillas en Excel, gastan horas y horas y tienen que invertir mucho del equipo de tecnología para poder llevar cierto conteo, ya sea del inventario, de las licencias. Entonces nosotros acá nos estamos guiando por las estadísticas de Gartner y siempre recomendamos a nuestros clientes que puedan contar con una herramienta de gestión de activos de software, lo que difiere de una herramienta de inventario. ¿Por qué este último punto? Porque precisamente la herramienta de gestión de activos de software nos ayuda a mantener un control y a traducir todo lo que nosotros tenemos instalado en licenciamiento. Y ahora siguiendo con la temática principal de este webinar, que tiene relación con la optimización de costos, aquí también hay una serie de consejos que nos da Gartner para poder mantener esta disciplina continua de optimización de costos y que potencie todo lo que es el valor del negocio. Dentro de ellas encontramos la estandarización y simplificación de las plataformas, aplicaciones, procesos y servicios. Esto, si bien es una sugerencia súper global, la idea es que podamos ir de a poco dándole aterrizando en el fondo y dándole curso a esta recomendación. Más adelante vamos a ver algo más concreto. Contar también con lo que es la automatización y digitalización de las operaciones informáticas y empresariales. Esto también está ligado a cómo mantenemos, cómo controlamos y hacemos el levantamiento de lo que hoy en día contamos con activos de software. Y claramente todo lo que es relacionado con la parte comercial, cómo estamos manejándonos con nuestros proveedores, cómo estamos negociando, cuáles son los márgenes que se están manejando actualmente para poder tener todo lo que es el control y optimización desde el precio finalmente. A continuación, vemos cuáles son las principales ideas para la optimización de costos en todo esto de la era digital, según esta misma compañía Gartner. Aquí, como pueden ver, tenemos 10 ideas principales y dentro de ellas hay 3 ideas que afectan y que están relacionadas directamente con la gestión de activos de software. Dentro de ellas tenemos, bueno, en primer lugar, digitalice los procesos de negocio. En segundo lugar, crear una cultura de mejora continua. Mejorar el autoservicio del cliente. Mejorar la eficiencia del negocio a través de análisis. Mejorar la gestión de datos. Invertir en automatización de procesos y robótica. Mejorar la gestión de activos. Esta es una de las destacadas para lo que vamos a seguir hablando. Optimizar la cadena de suministro. Y finalmente, mejorar la gestión de inventario y utilizar la externalización de procesos de negocio. Ahí es también donde SoftwareOne juega un rol principal para poder que cada uno de nuestros clientes y las empresas puedan externalizar este servicio de gestión de activos de software con nosotros y poder ahorrarse todos los costos internos que significa disponibilizar del propio equipo de TI para poder hacer todo lo que es gestión de licenciamiento en vez de estar enfocados en temas de negocio. Quiero pasar muy rápido por esta parte que tiene que ver con los estándares internacionales ISO. Hay precisamente una norma que es la 19770-1 que está relacionado con todos los que son los procesos de software para poder llevar un control eficiente y un manejo eficiente. Entonces aquí entender que en primer lugar, donde vemos el Tier 1, significa la confianza de los datos.
¿Cómo obtenemos la confianza de los datos? ¿Cómo podemos saber realmente lo que tenemos? Y aquí también hay un dicho bastante común que es el que dice, ¿cómo vamos a poder gestionar lo que no sabemos? Entonces, en primer lugar, y aquí dándole foco a este Tier 1 como punto de partida, es tener confianza en los datos de inventario, en este caso. Después los niveles que continúan son ya más avanzados, que tienen que ver con el manejo práctico a la hora que nos damos cuenta cuál es el impacto que tiene no contar con confianza de los datos, cómo esto va impactando en el negocio. Ahí se logra ya lo que es el manejo práctico para luego hacer una integración operacional y ya estar completamente en conformidad con la ISO 1970, donde tenemos los procesos estructurados para poder realizar esta gestión. A continuación, acá les mostramos todos los componentes del ciclo de vida del software, para nosotros poder tener una idea de cómo está impactando realmente todo lo que es gestión de activos de software. Ahora, muchos piensan que por ser software está solamente relacionado con el área de tecnología de la información. Sin embargo, se relaciona con otras áreas de nuestra organización, como por ejemplo con recursos humanos y con el área de compras o procurement. Entonces, algunos de los componentes para saber qué es lo que estoy abordando y qué no, tenemos en primer lugar el catálogo de software. ¿Existe realmente algún catálogo de software que esté definido y autorizado por mi organización? ¿Cómo estoy haciendo la solicitud de software internamente? ¿Existe algún proceso determinado para hacer la solicitud de software? Después, más relacionado con el área de compras, ¿estoy seguro que estoy cotizando de manera óptima? ¿Cómo conozco los márgenes que se están manejando entre los diferentes proveedores o fabricantes? Después, en términos de aprobaciones, ¿cuál es el flujo que se aprueba para determinar si finalmente un área o un usuario requiere o no requiere, o le apruebo o no le apruebo un determinado software que fue requerido? En términos de adquisición y contratos, ¿conozco realmente cuáles son los derechos de mis contratos? ¿Estoy sacando el máximo provecho de los términos y condiciones de licenciamiento de contrato propiamente tal? ¿Cómo estoy provisionando las nuevas licencias? ¿Existe algún tipo de medida activa o proactiva del uso del software? Muchas empresas también en este punto están midiendo realmente cuál es el uso que tenemos en el software, y eso vamos a ver a continuación, que es uno de los principales focos para poder tener un rápido retorno sobre la inversión del software, que es medir la usabilidad, o la utilización, perdón. Después, en términos de cambios, estoy midiendo los cambios que ocurren en el software, estoy desinstalando realmente lo que no utilizo. ¿Existe alguna política interna de reasignación o reutilización de las licencias? Y finalmente, si es que hago el retiro formal del software que ya no se requiere para términos de seguridad y cumplimiento. Y así vemos acá todo el ciclo que afecta directamente a lo que son las necesidades del negocio. Para hacerlo más táctico, práctico, aquí vamos a ver a continuación cómo vamos a priorizar los componentes de este ciclo de vida del software. Si bien son muchos y requiere una vasta concentración o coordinación entre varias áreas, ¿dónde comenzamos? ¿Dónde consigo aquí los quick wins, los retornos rápidos en el corto plazo y mediano plazo? Acá principalmente tenemos, en primer lugar, todo lo que está relacionado con la adquisición y con los contratos. El principal foco para hacer una optimización de compra es estar en conocimiento sobre cuáles son los contratos que tengo, cómo estoy actualmente comprando, qué es lo que realmente estoy comprando. ¿Tengo alguna consolidación de todas las adquisiciones que se han hecho en mi organización? ¿Existe alguna centralización de compras? Ahí también muchas veces pasa que como no existe algún proceso definido
para poder comprar internamente, ocurre que, por ejemplo, recursos humanos requiere determinado software y como era muy largo el proceso de solicitud interno de software, ellos optaron por utilizar la tarjeta de crédito y comprar directamente el software que necesitaban. Entonces ahí también existe una oportunidad para poder definir un proceso formal y que realmente se utilice dentro de la empresa. Con respecto al tema de las renovaciones, por ejemplo, ¿tengo control realmente de las renovaciones? ¿Estoy negociando con el fabricante en base a qué? ¿En base a data dura? ¿En base al valor, a las necesidades, al uso del software? ¿O estoy negociando principalmente en porcentajes de descuento? Aquí lo que generalmente ocurre es que al no tener información o data confiable nuevamente de lo que tengo, de lo que estoy utilizando, aquí lo que ocurre es que tenemos mucho menos poder de negociación frente al fabricante y solamente caemos en poder negociar en base a porcentajes de descuento y no realmente a las necesidades del negocio y a las necesidades de nuestros usuarios. Otro punto relacionado con esta componente es si conozco los derechos de uso de mis contratos. Acá hay muchos beneficios que tienen diferentes modelos de contrato que no sabemos realmente si se están aprovechando o no. Esto tiene que ver a veces con cómo se está comprando desde el área de procurement y cómo nosotros ahondamos o vemos ese beneficio que existe en el determinado tipo de contrato que finalmente se cerró. Un ejemplo de los beneficios por modelo de contrato es el uso dual de licencias. En el caso de Microsoft, por ejemplo, Windows Server y SQL, nosotros podemos hacer la utilización dual del licenciamiento en Azure, y eso es solamente determinado por algunos tipos de contratos. Entonces, realmente estamos en conocimiento de esos beneficios y le estoy sacando el máximo provecho o no. Después, en segundo lugar, para poder obtener Quick Wins, es la medición del uso que se está haciendo. Esta es la componente que tiene mayor ROI o retorno sobre la inversión dentro del ciclo de vida del software. Y aquí es donde nosotros tenemos la oportunidad de mostrar internamente a nuestra organización que SAM es algo estratégico para la organización porque impacta en muchos sentidos. Entonces, para eso nosotros tenemos que mostrar realmente cuáles son los resultados de tener una práctica efectiva y óptima en gestión de activos de software. Estoy realmente acá midiendo cómo se utiliza el software, estoy midiendo el uso de las aplicaciones on-premise y cloud, acá conectado con el punto que mencionaba Nicolás. Hay muchas empresas que tienen un sobregasto en aplicaciones cloud que no están siendo utilizadas. Acá es importante también tener en cuenta que siempre los fabricantes van a estar promoviendo las últimas tecnologías, pero tengo como organización que ser capaz de medir cuál es la capacidad de adopción de tecnología de mi organización versus lo que me está ofreciendo un fabricante. Porque el fabricante, como mencioné anteriormente, siempre va a querer que sus clientes tengan la última tecnología. Pero si yo no estoy teniendo la medición del uso, ¿cómo voy a poder tener un argumento concreto para decirle al fabricante, yo no necesito esta última tecnología, sino que necesito algo mucho más básico? O también tener en cuenta cuál es el roadmap tecnológico. A lo mejor hoy en día, si estoy frente a una renovación, tengo que tener en cuenta que de aquí a un año, por ejemplo, voy a requerir de ciertas tecnologías que son más avanzadas, pero la capacidad de adopción de tecnología de mi organización y de mis usuarios es más lento. Entonces también tener en consideración eso como un punto de optimización de costos. Con respecto aquí a los planes de uso del software también, tenemos el directo vínculo con recursos humanos. Por ejemplo,
si es que existen realmente planes de comunicación de la utilización del software, si es que existe algún tipo de notificación a los usuarios que no está o que está usando determinado software. Y aquí también se recomienda poder tener una carta de delegación de responsabilidad al iniciar o al entrar a la compañía para saber qué es lo que ocurre en el caso en que hay alguna descarga que no esté dentro del catálogo de software, o qué ocurre si es que nosotros estamos dando determinadas herramientas para que ellos trabajen y no se están utilizando. Eso tiene que ver también con los planes de comunicación. Aquí, para poder cerrar mi parte y darle paso a Inmundo, debemos enfocarnos, y ya tenemos ahí bastante material para poder ver realmente qué está pasando en mi organización en cuanto a adquisiciones y contratos, y en cuanto a medición del uso del licenciamiento y de las aplicaciones. Muchas gracias. ¿Qué tal? Antes que nada, me presento. Mi nombre es Edmundo Santibáñez y soy el SLM Lead de Software One acá en Chile. Y lo que en continuación un poco con lo que conversaron mis compañeros, digamos Magdalena y Nicolás, es muy importante dentro de la optimización de los costos de la administración del licenciamiento. Tenemos que tener claro, digamos, cuáles son los beneficios que vamos a tener y cuál es el tiempo en el cual vamos a tener retorno de esos beneficios en base a una gestión madura del licenciamiento y de los activos de software. Como podemos ver en pantalla, tenemos algunos elementos, son 6 elementos que figuran en pantalla, que están separados entre beneficios altos, medios y bajos. Este pequeño ranking en el fondo nos entrega una idea de dónde está la prioridad o cómo podríamos nosotros generar beneficios más rápidos o que impacten mejor a nuestra compañía en términos de lo que podríamos estar haciendo como actividad final. Uno de los primeros elementos que tiene preponderancia en esto y tiene principalmente que ver con lo que destacó mucho Magdalena, que es la utilización del software, cómo medimos la utilización de las aplicaciones que tenemos instaladas, digamos, y eso implica directamente en un ahorro de costos para un proceso de optimización en términos de negociaciones futuras de contrato, para saber si debemos o no debemos incluir ciertos productos, si debemos o no debemos priorizar en términos de proyectos para renovar esos productos, en términos de lo que es la adquisición del licenciamiento o la adquisición de nuevas tecnologías. Es muy importante en una compañía y genera un gran índice y un gran beneficio tener claro cuál es el índice de utilización de las aplicaciones. Cuando tenemos esa idea o tenemos una idea clara de cómo estamos usando los productos, eso inmediatamente se genera una optimización en las compras. Vale decir, tenemos claro cuál es la estrategia que debemos utilizar a la hora de establecer cómo van a ser las renovaciones de nuestros contratos. Por lo tanto, son cosas muy importantes que deben ir de la mano y debe haber una claridad respecto al punto estratégico que estos elementos presentan. Después de esto, podemos ir a los beneficios más medios, que tiene que ver un poco ahí con los gastos comunes de software, que en el fondo es la forma en que estamos comprando las aplicaciones. Tenemos que buscar elementos de adquisición abandonando un poco la forma transaccional de comprar una aplicación y siempre ir buscando beneficios en base a productos y a contratos que sean más grandes, buscando beneficios por cantidad, buscando beneficios por paquetes de productos, etcétera, generando una optimización en términos de la transacción del producto. Es muy importante, adicionalmente, tener un adecuado control de las versiones, vale decir, tener claro cuáles son las versiones y las ediciones de los productos que necesitamos, de los productos que debemos a comprar, en base a lo que estamos realmente utilizando. Ahí vuelvo al punto que mencionaba Nicolás al principio, el análisis de la información, el data análisis propiamente tal, marca ahí un punto muy importante para tomar estas decisiones en base a cómo optimizamos a la información que utilizamos para optimizar las compras, a la información que utilizamos para revisar la utilización de nuestras aplicaciones, a qué productos y cómo lo estamos comprando, y adicionalmente a qué versiones y en qué punto de la evolución tecnológica de un determinado producto o de un determinado grupo de productos estamos posicionados, digamos. Todos estos elementos nos permiten en su conjunto y en la sumatoria de todos los beneficios generar un gran beneficio que eventualmente genera ahorro de costos, genera ahorro de esfuerzo. ¿Por qué?
porque tener claridad respecto a estos puntos evita gestiones excesivas, gestiones lentas, procesos que pueden ser complejos de llevar, complejos de auditar, complejos de validar, y que los resultados a veces se encuentran un poco en áreas que no son tan claras y no nos presentan indicadores de decisión importantes y clarificadores respecto a cuál es la senda o la dirección que tenemos que tomar en términos estratégicos. Hay oportunidades, siempre tenemos que buscar la posibilidad de generar oportunidades de ahorro en términos de cómo estamos optimizando la utilización del software y cómo estamos invirtiendo los recursos. Hoy en día la palabra no es costo, es inversión. Nosotros generamos inversión en la utilización de activos de software y tenemos que optimizar, tenemos que buscar la mejor forma de invertir esos recursos para que eventualmente las aplicaciones y la tecnología se transformen en un partner de negocio. Eso es muy importante, tener esa visión, tener esa óptica desde el punto de vista de que las herramientas tecnológicas que los distintos fabricantes ponen a nuestra disposición se transforman en aliados de negocio, que nos permiten desarrollar mejores ventas y posicionar mucho mejor el tipo de negocio que tiene nuestra empresa o que tiene nuestra compañía. La siguiente slide. Aquí, en este gráfico, nosotros podemos ver algo importante. Este gráfico nos representa un tema interesante que tiene que ver un poco con la estrategia de cómo nosotros abordamos la optimización de estos gastos en lo que son aplicaciones. Siempre tenemos la perspectiva, inicialmente, cuando estamos entrando a este mundo, de que tenemos que abordar todo. Y eso es una óptica que a lo mejor debemos cambiar. ¿Por qué? Porque no es importante no es importante abordar todo, sino que ir por los elementos que presentan un mayor volumen y tienen una mayor implicancia respecto a los costos o al beneficio que podemos obtener. Acá tenemos un eje de coordenadas, digamos, que tenemos por un lado el gasto total de software y por otro lado el número total de fabricantes. Si ustedes se pueden dar cuenta, en el número de fabricantes, generalmente el gasto, cuando abarcamos más fabricantes, en estricto rigor, se hace efectiva la regla del 80-20. Vale decir, generalmente el 80% del gasto está en el 20% de los fabricantes que tenemos. En base al data analysis, es muy importante establecer ranking de fabricantes para determinar cuáles son los criterios en los cuales vamos a abordar eventuales procesos de optimización, procesos de regularización y procesos de ahorro de costos. Vale decir, tenemos que determinar en nuestro parque informático, nuestro parque computacional, cuáles son los fabricantes que tienen mayor presencia, los fabricantes que estratégicamente requieren mayor atención, los fabricantes que por costo y por cantidad de aplicaciones y por cantidad de instalaciones de cada una de esas aplicaciones representan un mayor riesgo comercial. Esos criterios son muy importantes a la hora de evaluar qué fabricante primero abordamos y cuál abordamos después. Por lo tanto, este eje nos representa de manera muy gráfica lo que nosotros podemos ir viendo y cómo debemos ir priorizando. Está en muy alto como retorno, digamos, de ahorro de gastos, la revisión del software no utilizado, la optimización de las compras, los gastos comunes, y si ustedes pueden darse cuenta, cada uno de esos elementos tiene un impacto diferente en la curva. Por lo tanto, eventualmente está o en un gran número de fabricantes o en un gran ahorro de costos, lo cual nos permite a nosotros determinar cuál es el grado de prioridad que eso va a tener. Es muy importante priorizar, es muy importante aprovechar los recursos, aprovechar el esfuerzo y enfocar la gestión en los elementos más prioritarios, y a medida que vayamos avanzando en esos elementos prioritarios y vayamos corrigiendo ciertos temas que tienen que ver con la gestión, vayamos avanzando en el ahorro de costos, adquiriendo una expertise importante en lo que tiene que ver en la estrategia del manejo de nuestros productos, vamos a poder ir avanzando y vamos a abordar este ciclo de optimización, que no es más que un ciclo de mejora continua, y además es un proceso que debe mantenerse en el tiempo. Lo más importante es que este modelo o la aplicación de estas prácticas no son específicas en un momento determinado del tiempo, deben ser continuas. El mantenimiento de esta práctica, de este modelo de ahorro de costos, debe permanecer en el tiempo y se debe internalizar en el ADN de la administración TI, porque es muy importante que al estar esto
internalizado en la administración TI, eso también va a reflejar un impacto grande en el aspecto comercial. Vamos a tener al entregar buenos números, al entregar buena optimización, al generar ahorro específico, digamos, en las líneas de gasto, vamos a poder sensibilizar al área comercial de que efectivamente la inversión en herramientas de administración de activos de software o administración de activos TI se transforma en un aliado a la hora de mejorar la eficiencia de nuestra compañía en términos de costo. Para finalizar, vamos a hablar de algunos ejemplos específicos que tienen que ver con cómo hemos impactado en el ahorro de costo y cómo esto se ve finalmente en el número. La siguiente slide acá. Acá en la última slide, nosotros tenemos, lo primero que podemos ver arriba es la referencia interna que nosotros tenemos como SoftwareOne en términos de lo que hemos logrado como impacto de ahorro de costo. Entre un 10 y un 30% nosotros hemos visto y hemos tenido esa experiencia de poder generar ahorro. Es lo que nosotros hemos logrado a lo largo de muchas de nuestras experiencias con clientes y cómo nosotros los hemos podido ayudar en la evolución de esta optimización de costos. Tenemos impacto en el retail de Chile. Tenemos ejemplos, un cliente con 40.000 dispositivos realizó una auditoría de IBM. Nosotros hicimos un proyecto donde se implementó ILMT, que es la herramienta con la cual se administra o se determinan los licenciamientos de IBM, y generamos un ahorro previo a una auditoría de aproximadamente 35 millones. El número es amplio, es grande, pero para el volumen de los contratos que algunos clientes tienen y la cantidad de dispositivos y servicios que prestan, nos podemos dar cuenta que ese ahorro impacta mucho en términos de lo que involucra la inversión de una renovación de un contrato de ese tamaño. Fuera de un poco de las fronteras de Chile, tenemos otro ejemplo en México, digamos, donde tenemos 22.000 dispositivos. Nosotros apoyamos la renovación de un EA, de un Enterprise Agreement. Trabajamos bien con el perfilamiento de los usuarios, revisamos bien lo que era el Office 365 en términos de ese mismo perfilamiento, software no controlado, riesgos, y generamos un ahorro de 1.5 millones de dólares. El contrato, que es lo que está entre paréntesis, era en promedio de 8 millones de dólares anuales y nosotros ahorramos 1.5 sobre ese total. Por lo tanto, ahí ustedes pueden darse cuenta de cuál es el impacto de lo que involucran este tipo de servicios y cómo efectivamente esto, al finalizar un proceso, genera un ahorro real y tangible. Otro ejemplo importante de la banca en Chile, 23.000 dispositivos, tenía un problema que no tenía una fuente de datos confiable. Nosotros pudimos ayudar entregándole información y entregándole herramientas al cliente que le permitían confiar en su estado de inventario. Había una falta de conocimiento en el licenciamiento. ¿Por qué? Y eso es importante también transparentarlo, es importante también mencionarlo. El core de negocio de muchos de nuestros clientes no es el licenciamiento, por lo tanto, eventualmente no deberían ser especialistas en esto. Ahí es donde viene la labor de SoftwareOne, la labor de nosotros como partners estratégicos de ustedes en términos de ayudarlos en esas áreas para ayudarlos a soportar, digamos, el conocimiento, lo que ustedes necesitan para poder llegar a perfeccionar mucho más su proceso de gestión. En ese cliente logramos un impacto de un ahorro de 4 millones de dólares. Con ese tenemos un servicio administrado que ya lleva bastantes años, pero que nos ha permitido en sumatoria generar ese rango de ahorro. Y eso solamente fue por el hecho de que nosotros pudimos agregar una componente importante en la administración de software que tiene que ver con la clasificación del mismo, que en el fondo es un conjunto de criterios que permite determinar cuál es el software que eventualmente tiene riesgo, cuál es el software que evidentemente debe estar o no debe estar instalado en una corporación y bajo qué condiciones. Por lo tanto, para el cliente tener una visibilidad de los elementos o de las aplicaciones en riesgo de las cuales no tenía control, generó un ahorro en promedio de 4 millones de dólares. Tenemos otro banco en Chile más abajo que tiene 2.000 dispositivos. También es un caso que tiene que ver con ILMT. Ellos no tenían el ILMT instalado, vale decir, ellos ya tenían un riesgo potencial porque ellos no estaban claros respecto de la cláusula de los contratos de IBM que tiene que ver con la obligatoriedad de tener esta herramienta para poder monitorear, digamos, el PBU, el licenciamiento por PBU de sus aplicaciones. Y ahí se generaron, digamos, otros 30.000 dólares, otros 30 millones, digamos, por temas por incumplimiento. Vale decir, este cliente estaba
incumpliendo los contratos o la forma de licenciar sus productos de IBM, nosotros pudimos, a través de la herramienta ILMT y a través de la experiencia de nuestros consultores, poder apoyar, digamos, y orientar al cliente en cómo llevar mitigaciones importantes respecto a la utilización de los productos, a los tipos de productos que tenía instalados, para eventualmente generar un importante ahorro. Vuelvo un poco a lo que mencionaba al principio de esta slide. Es importante tener claro que el promedio de los ahorros que se han conseguido a lo largo de toda la experiencia que tiene Software One ayudando a nuestros clientes, digamos, en estos ámbitos, fluctúa, digamos, entre un 10 y un 30%. Por lo tanto, eso es un concepto que es importante tener en consideración a la hora de abordar, digamos, la necesidad de estos servicios para ver que efectivamente existe un ahorro y puede existir un ahorro importante, digamos, bajo ese ámbito. Con esto finalizo lo que es esta presentación. Doy el paso, digamos, al coordinador para que podamos ver si efectivamente, para ver algún espacio que tenga que ver con dudas, consultas, preguntas, etcétera. Muchas gracias. Muchas gracias, Edmundo. A nuestros asistentes, no sé si tengan alguna pregunta, de manera que nos pueden hacer llegar vía chat. Les vamos a dar un minutito para que la puedan escribir. Ok, ya tenemos una pregunta, dice Ricardo, que si podemos compartir la PTT, no le doy ningún problema. Al final vamos a compartir los datos, les vamos a contactar para hacerles llegar la presentación. ¿Alguna otra pregunta más? Ok, veo que tienen algunas preguntas muy puntuales sobre mejores prácticas o puntos a considerar sobre, ya como son, proyectos muy específicos, los vamos a contactar, el equipo los va a contactar para resolver sus dudas muy puntuales respecto a la situación de cada uno. Sí, Alejandro, bueno, Nicolás por acá. Efectivamente, este es un tema que uno siempre trata de abordarlo primero desde lo general y después se trata de aterrizar a lo particular. El cómo logramos estos espacios de optimización para cada una de las marcas o para cada uno de los fabricantes foco que puedan llevarse la mayor parte de la torta en el presupuesto de una empresa. La idea es que ahí nos podamos sentar y diagramar en conjunto cuál es la mejor estrategia. Cada marca tiene su mecánica particular y cada una de ellas también nosotros tenemos cuál es la estrategia correcta para poder conseguir los resultados en el corto plazo. Ahora, un poco lo que nosotros queríamos transmitir en esta presentación es, hay algunos aspectos comunes que si uno parte por ahí, independiente de la marca, que es lo que conversábamos recién, de medir el uso, tener claro qué es lo que tengo a nivel de despliegue y a nivel de compra, y por otro lado, tener claro cómo estoy comprando y si estoy maximizando todo ese uso. Ya mirando esos dos elementos, independiente de la marca, uno puede conseguir el objetivo en un mediano plazo.
Así que la verdad que ahí quiero dejar la puerta abierta a que con cada uno de ustedes, si este tópico les parece interesante, lo podamos profundizar más en el uno a uno, porque obviamente la realidad de cada cliente es distinta, las prioridades también, entonces ahí nuestro foco va a estar en poder aterrizar incluso un poco más el cuál debería ser el camino a seguir en cada uno de los casos. Ahí complementando con lo que dice Nicolás, importante destacar que para SoftwareOne todo lo relacionado a gestión de activos de software es el core de nuestro negocio, y en vista de que cada cliente necesita una solución diferente, nosotros tenemos un portafolio relacionado a gestión de activos de software súper amplio. Abarcamos más de 10.000 fabricantes, tenemos más de 5.500 expertos a nivel global que están siempre al día y estudiando todos los temas relacionados a licenciamiento y optimización. Entonces, cuenten con nosotros para si tienen preguntas, dudas o algún interés específico para las marcas IBM, Oracle, SAP, Microsoft y después todas las que son de Tier 2, Tier 3, Adobe, Autodesk, Cisco, VMware, Red Hat, etcétera. Entonces ahí también dejar la puerta abierta para que nos puedan contactar, hacer un diagnóstico inicial de cuál es la situación de su organización, cuáles son los objetivos que quieren lograr en el corto, mediano, largo plazo, y para eso acomodar y ajustar nuestras soluciones a su requerimiento. Muchas gracias. Pues, sin más por el momento, muchas gracias al equipo de gestión de activos de SoftwareOne de Chile. Si tienen alguna duda, los invitamos a contactarnos. Como les mencionaba el equipo, su opinión es muy importante, por lo cual al final de este webinar les invitamos a diligenciar una encuesta. Y una vez más, gracias por confiar en SoftwareOne, su lado de negocios. Que tengan un excelente día. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien, que tengan un buen día. Chao. Gracias a todos por participar. Ok, chao, hasta luego, que estén muy bien.